damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Arturo Piñeiro Monreal, quien es máster en Derecho Penal y especialista en la función ministerial, investigador y catedrático, ha laborado en el sector público para la SEGOV y PGR. Participó en las comisiones nacionales de seguridad, CNS, y para prevenir la violencia contra las mujeres, CONAVIM. En el sector privado fue investigador para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, catedrático en el ITAM y miembro de la Academia Penal COMAP. Desde el 2014 y hasta la fecha, se desempeña como coordinador en temas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia en el IMCO. Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este conversatorio con los posgraduados. Y en esta ocasión tenemos a nuestro colega, el maestro Arturo Piñeiro Monreal, quien en esta tarde pues nosotros queremos platicar con él respecto a una película que acaba de estrenarse en una de las plataformas más importantes a nivel internacional, del director Alonso Ruiz Palacios. Y pues básicamente esto es como un documental. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Muchas gracias, una disculpa. Todo bien, afortunadamente. Encantado de estar con ustedes. Perfecto, maestro. Pues comentábamos acerca de que el motivo de este conversatorio hoy queremos platicar con usted acerca de esta película de policías, una película de policías recientemente estrenada, y sabemos que usted participó en la investigación de esta película. Y bueno, ¿nos podría usted platicar un poco qué inspiró su realización o cómo fue llevada esta temática que nos parece, independientemente de la parte artística, fotográfica, sino esta parte que es muy documental? Sí, maestro, muchas gracias. Mira, todo empezó después de que el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO sacó un diagnóstico o una auditoría ciudadana sobre la procuración de justicia o la calidad en el desempeño de la procuración de justicia en el estado de Morelos. Las personas interesadas en el tema buscaban retratar, digamos, la corrupción en los ministerios públicos. Y de ahí empezó esta aventura, ¿no? Llegaron a ir en su momento a la oficina las productoras, se les explicó de manera muy didáctica lo que significaba el proceso penal, todo un poquito la parte, se les explicó los resultados que se obtuvieron. Entonces, por ahí se empezó, digamos que somos parte de ese bosquejo inicial y en el cual posteriormente me invitaron a seguir colaborando en casa de una de las productoras en donde yo tuve la fortuna de conocer al director Alonso Ruiz Palacios y en donde yo le expliqué mucho de la temática del operador como tal, ¿no? Y mucho de lo que ellos viven, el detrás de cámaras, como se dice. Y yo, digamos, siempre sugerí que se viera con esa cara, ¿no? Que si ellos pretendían hacer un documental, película, etcétera, se viera con la cara de el detrás de cámaras, digamos. Es decir, buscar la forma de que se retratara a la policía, al Ministerio Público o a los peritos, cómo es su vida cotidiana. Al final me pidieron recomendaciones, ¿no? De quiénes podían estar inmiscuidos, quiénes podrían platicar con ellos, o les pudiesen apoyar. Y bueno, yo le di distintos nombres y bueno, luego ya se volvió mucho más abierta la colaboración y bueno, ya hay una infinidad de personas ahí que colaboraron con su expertise, tanto en el ámbito académico como en el ámbito, digamos, del día a día, que creo que eso es lo que le ha dado, digamos, el reconocimiento y el impacto que hoy representa una película de policías. Muy bien, maestro. Y bueno, y ahora bien, tú que estás muy enterado, maestro, de las estadísticas y todo esto que conlleva el entorno de la seguridad pública, ¿cuántos policías, tú sabrás cuántos policías tenemos a nivel estatal? ¿En dónde se concentran el mayor número de ellos y si han aumentado o disminuido con respecto al pasado? Sí, no se escucha, maestro, perdón, no se escucha. Perdón, maestro.
se tiene una contabilización según el INEGI. Contamos con casi 225,000 policías en toda la República Mexicana a nivel estatal. Como sabes, la Ciudad de México concentra a la mayoría con un poco más de 90,000 elementos encargados de la seguridad pública. Del total que te acabo de mencionar, hubo una disminución de prácticamente el 3% con respecto al año reportado con anterioridad. Y a su vez, del total, la mayoría, como bien sabes, son varones, andan aproximadamente el 75%, y el de mujeres es el 24.6%. La tasa nacional por cada 1,000 habitantes es de prácticamente un policía. La policía preventiva particularmente es la organización que cuenta con más personal, destacando obviamente la Ciudad de México con 3.5 policías por cada 1,000 habitantes. En el caso de Tabasco, Yucatán, se reportó una tasa de 1.6 y 1.4 policías por esos 1,000 habitantes. Coahuila, Baja California e Hidalgo rondan tasas de no más del 0.2%, es decir, tienen menos policías. Ok, y bueno, y en general, ¿habrá una medida en las entidades federativas cuánto ganan los policías, maestro, y la escolaridad que ellos tienen? Claro, maestro. Mira, del total, casi la mitad, el 45% percibe ingresos mensuales brutos entre 10,000 y 15,000 pesos. Sin embargo, todavía existen policías que ganan entre 5 y 10,000 pesos. Ese es ronda el 14%. Y de 20 a 25,000, un 6%, o sea, va disminuyendo el porcentaje de policías. Y el 2.7%, prácticamente el 3%, gana entre 25,000 a 30,000 pesos. A pesar de estos esfuerzos, que digamos es evidente cómo se han mostrado estos aumentos en sus salarios con respecto al año anterior, todavía existen, como vemos, algunos que no llegan a digamos, a ese salario que consideramos como digno, que se consideran digno. En el aspecto académico, muchos ya cuentan con secundaria, digamos, en su mayoría andan sobre el 32%, y algo, digamos, positivo, y yo lo considero positivo, el 46.6%, casi la mitad de ellos cuentan ya con preparatoria. Afortunadamente ya también contamos con policías con licenciatura, prácticamente el 13%. Sin embargo, todavía tenemos policías con un bajo nivel educativo, en donde el 2%, 1.7% para ser exacto, se reportó con educación todavía preescolar o primaria. Muy bien, maestro. Y bueno, en cuanto a todo esto que te estoy preguntando, porque precisamente parte del documental nos empieza a evidenciar una serie de carencias, una serie de necesidades. Y, por ejemplo, yo me preguntaba respecto a las prestaciones laborales con las que cuentan en general los policías en México, maestro. ¿Cuáles tendremos alcanzadas o cómo vamos ahí? Mira, creo que tienes toda la razón. El tema de las prestaciones laborales va intrínseco en la actividad, digamos, de estos cuerpos policiales. Las prestaciones laborales andan, por ejemplo, el 12.4% no percibe un aguinaldo prima vacacional, increíble, pero así pasa. El 16% no le dan vacaciones. El 25% no cuenta con un seguro de vida. El 46% no cuenta con un fondo para el retiro. Un poco más del 60% no cuenta con servicios médicos o psicológicos o de contención emocional dentro de las propias instalaciones policiales. El 75% no cuenta con apoyo para gastos funerarios. El 90% no cuenta con apoyo educativo o créditos para obtener una vivienda. El 6.2% no cuenta con becas. El 6.2% nada más cuenta con becas para sus hijos. Con respecto al último informe del INEGI, reporta que lo más frecuente que les entregan, así de entrada, son la camisola, el pantalón y las botas. Algunas entidades como Baja California, Nuevo León o San Luis Potosí, ni eso se los proporciona. Digamos, esto te habla del contexto en que ellos tienen que trabajar. De entrada, ingresar, ¿no? Porque es parte de ese proceso para lograr ser policía. Entonces, si no tienes, imagínate las carencias con las que tienen, con las que cuentan, imagínate no tener un aguinaldo, no tener vacaciones, es sumamente complejo que tú puedas arriesgar la vida, ¿no? Con ese tipo de prestaciones laborales. Un seguro de vida, maestro, un gasto de defunción, ¿no?
Así es, imagina, las familiares, que en este caso serían digamos, las víctimas indirectas, no cuentan con ese apoyo, ¿no? Prácticamente el 90% no cuenta con ese beneficio, perdón. El 75%, perdóname, maestro. Sí, y por ejemplo, digo, yo lo comentaría tan solo en un solo hecho, ¿no? Que a lo mejor es aislado, pero del que yo podría platicar porque tuve la oportunidad de platicar con un oficial retirado del ejército. Y él me comentaba que cuando él estuvo en el colegio militar le regalaron su arma y cuando se retiró, pues, su arma se la lleva y sigue siendo de él, su arma incluso la puede seguir portando. Claro. Bueno, es un policía, por ejemplo, no tiene esa parte como de ese orgullo, esa trascendencia, ese reconocimiento. Y eso también es muy grave porque no solamente son las prestaciones laborales que deberían de ser forzosas, sino también es ese orgullo de sentirse parte de una organización que sirve a la sociedad, ¿no, maestro? Así es, totalmente, maestro. Parte de los beneficios que te otorga digamos, pertenecer a las fuerzas castrenses son todos, además del haber, ¿no? Porque es como el salario, todas las prestaciones que ellos con los que cuentan. El servicio médico de entrada es de primera calidad, ¿no? El aguinaldo, el retiro inclusive hasta con esos, digamos, como se le denomina, honores por los años de servicio, digamos, gente que es reconocida por la labor que realizan. Lamentablemente a nivel policial no sucede, ¿no? Creo que todavía estamos en pañales y bueno, los datos cuantitativos, tanto cualitativos como cuantitativos, lo demuestran. Maestro, ¿cuál sería la función principal a la que se dedican los policías en México y cuántos de estos ya se encuentran o cuentan con un certificado único policial? Sí, maestro, mira, con relación al personal adscrito a las corporaciones policiales al cierre del 2020, la prevención fue la función que más se concentró en la mayor parte. Poco más de 67,000 se encargan de la prevención y 25,700 trabajaron en temas de proximidad social, que es algo, digamos, positivo, aunque aún falta mucho por hacer en ese sentido. Es decir, casi 100,000 elementos tienen tareas de prevención y de proximidad social, prácticamente la mitad. Cerca de la mitad de los policías a nivel estatal cuentan con el certificado único policial. Para el caso de la policía preventiva, entidades como Baja California Sur, Colima, Nayarit, Nuevo León cuentan con el 100% de esta certificación, mientras que, por ejemplo, en la Ciudad de México o Zacatecas rondan por arriba del 30%, es decir, 7 de cada 10 no cuentan todavía con esa certificación. O sea, es decir, maestro, ¿existen entonces organismos que certifiquen a las instituciones policíacas en México que sean realmente serias y que conlleven una metodología confiable, profesional, y quitada de toda esta parte muy a veces politizada, ¿no? Claro, mira, de entrada, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sí instruye la creación de un Centro Nacional de Certificación y Acreditación, quien es la instancia normativa y reguladora y responsable de la certificación y acreditación de los famosos centros de evaluación y control de confianza. ¿Qué acciones conlleva este centro nacional de certificación? Homologar la operación, formación del personal, aplicación de los procesos de evaluación a cargo de los mismos centros de evaluación, verificar el apego de la aplicación de los procesos de evaluación al modelo nacional y la normativa emitida por ese centro y dar seguimiento a los programas de evaluación y acciones orientadas al fortalecimiento de los centros de referencia. Eso por el lado del gobierno. Desde la sociedad civil hay, digamos, ya organizaciones que se encargan de certificar, ¿no? O de tener programas de certificación, por ejemplo, el CERTIPOL, que lo realiza el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE. El CERTIPOL, perdón, tiene como objetivo es un mecanismo de revisión por parte de autoridades externas a la policía, es como una auditoría igual ciudadana, o de grupos de ciudadanos que pueden derivar en un reconocimiento formal, expreso y en la forma de un certificado. Este CERTIPOL establece criterios ya nacionales para la aplicación de la ley de forma efectiva, eficaz, respetuosa o profesional, a través de los cuales inciden las instituciones policiales
que se esfuerzan por mejorar el desempeño policial, mientras identifica y reconoce aquellas que ya alcanzaron estándares altos de actuación policial. Es parte de él. También hay otra que esta es implementada por los Estados Unidos, que se llama CALEA, es la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, que fue fundada en 1979, es una organización acreditadora, certificadora de procesos y estándares de agencias policiales a nivel internacional. La finalidad del CALEA es mejorar la prestación de los servicios de seguridad pública, principalmente para el mantenimiento de un cuerpo de normas desarrollado por profesionales de la seguridad pública. Su propósito es mejorar los procedimientos al otorgar este servicio, principalmente cumpliendo estándares ya desarrollados para tal objetivo. Para el caso, por ejemplo, de las academias de entrenamiento, de formación policial, los estándares se convierten en directivas, digamos, como estrictas para su estricto cumplimiento. Digamos que aquí, quien tiene la posibilidad, digamos, de que puede certificarse bajo CALEA, digamos, es academias de entrenamiento policial, centros de comunicación, en este caso los C4, los C5, las agencias de policías en cualquier nivel, municipal, estatal o federal, pueden obtener, digamos, cada una por separado, esta certificación. Digo, a grosso modo, maestro. Sí, sí, muchas gracias, maestro. Bueno, pues entonces tenemos bastante, y sobre todo esta parte que tú comentabas, maestro, de que realmente la certificación venga de organismos ciudadanos que permita tener un mayor equilibrio en cuanto a la objetividad para la evaluación de las competencias, ¿verdad? Maestro, ahora, finalmente en esta parte, creo que no debemos dejar de tocar el tema. ¿Qué ha pasado con los organismos, con las policías por la pandemia del COVID, maestro? ¿Hay datos de fallecimientos al realizar su trabajo a nivel nacional? ¿Cómo andamos en esa parte, maestro? Sí, mira, durante el 2020, 1,450 policías fallecieron. La mayoría, afortunadamente porque no fue por otras causas, derivó de una causa natural, pero en un 7.1% fueron asesinados, ¿no? Eso ahí habla de un alto número, es decir, 116 policías murieron durante su jornada laboral o, como se dice, en el cumplimiento de su deber, y un poco más de la mitad fue al enfrentar civiles armados. Ya te habla ahí de un problema con la delincuencia organizada o estos enfrentamientos que existen entre las policías y los delincuentes organizados. Con el tema del COVID, prácticamente murieron, se tiene un cálculo de 782 policías fallecieron a causa del COVID. Ahora imagínate, fallecieron por COVID y los familiares no tienen acceso a ningún tipo de beneficio por un seguro de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de los gastos funerarios que comentábamos es gravísimo. Sí, claro. Sí, es gravísimo. Bueno, y ahora con respecto, y muy desalentador, respecto al régimen disciplinario y sanciones a la policía y los estímulos, ¿cómo vamos en ese equilibrio hacia estas personas que son ciudadanos que sirven a la sociedad? Sí, me dije, sobre el régimen disciplinario al cierre del 2020, las unidades de asuntos internos reportaron más de 13,000 quejas ciudadanas. De ellas, el 74% correspondieron a la policía preventiva y en la Ciudad de México. Ellos fueron donde se concentró prácticamente el 41% de ellas, es decir, fueron aproximadamente 5,452 quejas. A su vez, ahora por el lado de los estímulos, se efectuaron solamente 49 ceremonias del reconocimiento al mérito. Entre ellas se reconoció a 5,206 servidores públicos encargados de la seguridad pública, y del total, el 94.6 recibió un reconocimiento o estímulo de tipo económico, maestro. Pues poco, ¿verdad? Muy poco. Muy poco. Ahora bien, y respecto a la infraestructura para la seguridad pública, cámaras, academias de formación, ¿cómo están las entidades, maestro? Sí, mira, es importante la pregunta, puesto que además de las estaciones de policía o las famosas comisarías, me gustaría hablar de las cámaras de vigilancia. El número de cámaras de vigilancia fue de aproximadamente más de 124,000.
destacando la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco e Hidalgo, pues ya que concentran el mayor número de ellas. Entidades como Campeche y Michoacán, por ejemplo, no cuentan con ninguna, ¿no? Su utilización y por algunos testimonios de personas al momento de solicitar o tratar de que se pueda esclarecer los hechos, en muchos casos, se ha documentado, por ejemplo, en la Ciudad de México, la ciudadanía acude al Ministerio Público o acude con estas instancias de seguridad y le dicen que la cámara no funcionaba, no servía, estaba apagada o no estaba posicionada en esa dirección o en el rango del lugar de los hechos. Entonces, realmente no sabemos cuándo sí funciona y cuándo no funciona. Y generalmente no funciona cuando la ciudadanía es objeto de un delito y que esa persona acude directamente a solicitar, por conducto de la denuncia, bueno, pues la investigación y sanción al responsable. Ok. Muy bien, maestro. Y algo relevante que nos pudiera mencionar sobre las denuncias que se realizan al famoso 911, o qué datos interesantes nos podría platicar, maestro, respecto a esta institución, ¿verdad? Claro. Bueno, digamos que son sistemas telefónicos de emergencia, en lo cual, digamos, en algunas entidades ha ayudado mucho a, digamos, contabilizar la incidencia delictiva. El problema todavía en México es que no se contabiliza, se contabilizan las carpetas de investigación que ingresan a las fiscalías y en muchas ocasiones no se está contabilizando esas denuncias al 911 famoso. Durante el 2020 la cantidad de llamadas registradas y que fueron procedentes rondaron los más de 15 millones. Esto representó un aumento prácticamente del 5% registrado durante el 2019. De los incidentes registrados, estuvo relacionado en el rubro de seguridad, por ejemplo, el ruido excesivo, ¿no? La gente lo que más reporta fue el de mayor frecuencia, seguido de la persona agresiva o, en su caso, la violencia familiar, que también ha tenido, por el tema de la pandemia, ha tenido un impacto dentro de la esfera familiar y dentro de la esfera de la seguridad ciudadana. Con respecto, por ejemplo, a las faltas cívicas, digamos, tiene relación, por ejemplo, con generar escándalos o ruidos en la calle. O, en su caso, consumir bebidas embriagantes en la vía pública. Y esto está íntimamente relacionado con la percepción que la ciudad tiene en los índices que emite el INEGI de percepción dentro de su colonia o de su ciudad, que es donde realmente al ciudadano es donde más le impacta en su casa, ¿no? Sí, claro. Muy bien, maestro. Y bueno, y entonces ya considerando con esta información, maestro, ¿cuáles usted nos podría platicar acerca de la cantidad de delitos registrados en las puestas a disposición en los ministerios públicos y los delitos más recurrentes, maestro? Sí, maestro, mira, durante el 2020 la cantidad de presuntos delitos registrados en las puestas a disposición al Ministerio Público disminuyó un 34% con respecto al 2019. Fue el robo del delito con mayor frecuencias o con mayor frecuencia al concentrar prácticamente el 30%. Destaca Yucatán al concentrar la mayor cantidad de presuntos delitos con el 22.7%. Por ejemplo, el aseguramiento de armas de fuego, la Ciudad de México y Michoacán reportaron la mayor cantidad de armas de fuego aseguradas en ese sentido. Y bueno, como vemos, digamos, hay muchas denuncias y pocas puestas a disposición del Ministerio Público y luego no sabemos qué pasa después de esa puesta a disposición. Pero el robo es digamos, el delito que más se denuncia como tal. Ya. Y bueno, maestro, aquí finalmente, con todo este panorama que ahorita nos acabas de dar, mediante estadísticas, mediante números fríos, mediante toda esta situación que va llevando la academia, personas como tú que se dedican a la investigación, pues podemos entender un poco, ¿verdad? Ahora sí, el contexto de este documental, donde nos damos cuenta toda la problemática y la carencia con la que realmente hoy cuentan nuestros policías, porque al final, pues evidentemente nosotros tenemos la referencia solo de ese policía, pues que a lo mejor no se portó bien con nosotros, en la mayoría de los casos.
pero también ciertamente ellos viven una adversidad realmente desde su ingreso, ¿no? Muy lastimosa, ¿no? Lamentablemente, maestro, creo que la película, estos datos duros que yo te doy de manera cuantitativa, digamos, se refleja en lo cualitativo en la película. El adentrarse en la vida de Teresa y Montoya, que son los nombres de los policías de la Ciudad de México, digamos, también es en un contexto en donde se les permitió trabajar, porque también tuvieron acceso a las academias de Sinaloa, de la Ciudad de México, en donde los actores se inmiscuyeron, digamos, ellos hicieron el curso, prácticamente realizaron la mitad del curso, son 6 meses, aventaron ellos aproximadamente 3 meses, y esto resultó sumamente complejo. Y más aún cuando pertenecen a una institución, como sabes, maestro, y como lo hemos visto, tan estigmatizada por la propia ciudadanía. Creo que gracias a este documental hoy podemos o tenemos la oportunidad de ver con la valentía, sensibilidad y empatía un retrato y la realidad de lo que implica ser policía en este país. Además de estos datos que te doy, el mensaje es claro. ¿Qué somos y en qué nos hemos convertido como sociedad? Ojalá y mucho se discutiera al respecto. Más que necesario, es urgente establecer cambios y soluciones. Hoy por hoy la seguridad pública está prácticamente abandonada y no podemos abandonar a quien nos cuida, ¿no? Creo que ese es un principio fundamental, maestro. Y creo que la policía, el documental lo retrata íntegramente y también no está justificando su actuar, ¿no? Creo que lo que quiere el director con esto, jugando con la ficción, realidad, y de repente nos lleva a un lado y nos baja a otro, digamos, con esa maestría que, digamos, ya como experto él cinematográfico lo realiza, creo que sí nos da un parámetro de lo que padecen, de lo que sufren, y ya juega inclusive con este tema de la patrulla del amor, ¿no? De cómo dos policías conjugan digamos, como toda esa frustración que les representa ser policías, ellos tratan de cobijarse el uno al otro, ¿no? Y a su vez te retrata las realidades de cada uno, qué es lo que tuvieron que pasar o qué han tenido que vivir para llegar a donde están y posteriormente inclusive perder el empleo o que sean sancionados o castigados por no cumplir con las directrices de sus superiores, de los cuales pues obviamente no hay ni la mayor sensibilidad. Y además, pues la propia ciudadanía que no, digamos que no los ve con buenos ojos, inclusive les falta el respeto, ¿no? Les avienta de cosas. O también la otra cara de la moneda en donde ellos tienen que enfrentar situaciones a las cuales no están preparados ni capacitados, como por ejemplo atender un parto, ¿no? De manera urgente. ¿Por qué? Porque la ambulancia no acude en su ayuda. O el caso de que la patrulla también se queda con una descompuesta y tampoco nadie apoya a la policía. No, digamos, creo que te retratan mucho de lo que pasa, y no nada más en la Ciudad de México, creo que esto retrata la realidad a nivel nacional, y creo que muchos policías se sienten identificados e inmediatamente adoptan este documental como algo propio, algo que sí lo padecen y que además de manera chusca también, porque hay este elemento de humor, ¿no? En donde retrata también la forma de cómo comunicarse, ellos cómo se comunican, cómo se tratan, qué sucede dentro de ese ámbito tan complejo. Creo que es importante que reflexionemos, la veamos y platiquemos, y yo, digamos, te agradezco también que nos des o que me des la oportunidad de platicar al respecto, y qué bueno que te interesó, maestro. No, pues claro, es muy interesante porque realmente nosotros estamos en una crisis sobre la seguridad pública. Hay una alteración muy fuerte del orden de paz, hay un rompimiento muy grave acerca de las instituciones de impartición de justicia y realmente pues empezamos desde abajo, que es precisamente con la policía, con la autoridad más cercana al ciudadano. Y bueno, cuando uno ve todas las situaciones por las que tienen que atravesar las personas que se dedican a esto, pues te das cuenta que realmente nos falta mucho por recorrer. Tenemos como país muchas cosas que hacer, porque al final la problemática que se enfrenta, pues solamente es una especie como de ponerle un curita, ¿no? A una situación que es muy grave.
y me parece que no se ha tomado con seriedad. Creo que ahorita también, bueno, ya te invitaré, maestro, para que sigamos platicando, pero ahorita sería muy interesante después ver qué va a pasar ahora con Guardia Nacional, ¿no? Porque ahora vamos a venir a un encuentro de culturas totalmente contrarias y bueno, veremos ahora qué choque va a haber ahí, ¿no? No, y creo que, y no es que lo estemos, ya lo estamos viendo, maestro. Yo lo considero que ya a la Guardia Nacional se le ha dotado de unas atribuciones que están inclusive fuera del parámetro, no de la legalidad como tal. Digamos, la Guardia Nacional está conformada por militares, lamentablemente, y los militares tienen en su ADN otra formación totalmente distinta a la de un policía. Creo que ahí es, y los resultados, hay quejas en las comisiones nacionales de derechos humanos, Human Rights Watch, estas organizaciones internacionales han retratado los ejemplos que han, o los, digamos, han dado como parámetro otros ejemplos, ¿no? De estados latinoamericanos que han tratado de militarizar la seguridad y no ha funcionado. Al contrario, creo que lamentablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que no lo está viendo desde una visión, como bien lo dices, maestro, desde abajo. ¿No? Es decir, hay que formar a las policías desde lo municipal, es decir, desde las bases, porque ahí es donde se comete, y ahí es, en esta película te lo retrata muy bien, muchos de dónde vienen, de qué contextos vienen, ¿no? Los policías que hoy nos cuidan, de qué contextos vienen. Muchos de ellos conocen hasta los propios delincuentes porque en su momento fueron inclusive amigos de la infancia, ¿no? Entonces, creo que regresando a la Guardia Nacional, ellos no deberían de estar ni patrullando ni ejerciendo las actividades que debería de realizar la policía municipal. Creo que también esto, y creo que ya te lo había comentado, es porque los gobiernos municipales y estatales tampoco quieren asumir su responsabilidad. Esto es para mí más cómodo, como gobernador o presidente municipal, echarle la culpa a la federación o buscar culpables y a la vez no hacer nada, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando. Y además los resultados, digamos, yo que más quisiera que la Guardia Nacional, a pesar de ser militarizada, funcionara o por lo menos tuviera un cierto impacto en la incidencia delictiva y no lo tiene, puesto que la evidencia, digamos, no de hoy, ya esto es de décadas, no es un tema de la actual administración, ya es un tema de más de 20 años. Esto ya tiene más de 2 décadas, maestro, y no ha habido la contención debida, no se han efectuado los programas adecuados para bajar la incidencia delictiva en temas de prevención de la delincuencia. Digamos, hay muchas cosas por las cuales hay que explorar. Todavía seguimos con digamos, esta prevención que yo le llamo cavernaria, ¿no? Esta prevención reactiva, esta prevención de salir a patrullar, a desgastar al personal, a tenerlo más de 60 horas, a no darles vacaciones, pues tú estás viendo más o menos las cifras que ya te estoy dando. Entonces, es imposible, aun y cuando fueran los policías municipales o estatales los encargados de, pues con estas condiciones, pues nadie, maestro, ¿no? Y creo que no está funcionando la estrategia, creo que la estrategia debe de cambiar de rumbo, puesto que no está teniendo ningún impacto benéfico para la propia ciudadanía. Y luego es contraintuitivo porque la ciudadanía, si vemos los índices de percepción que saca el INEGI, la ciudadanía confía mucho en la Marina, en el Ejército y en la Guardia Nacional. Y en los que menos confían en las policías de tránsito, en las municipales o en las estatales. Entonces, a mí me cabe de repente la pregunta, entonces, ¿la gente está dispuesta a que se violenten derechos humanos a favor de que confíe yo en la policía, digamos, o en el ejército? O sea, no importa que se violen derechos humanos mientras yo confíe en el ejército, en la marina, en la Guardia Nacional. Híjole, creo que tenemos que preguntárnoslos más seriamente, maestro. Sí, no, y ahí el contexto también es muy complejo porque finalmente no podemos ver o comparar las condiciones de un organismo con otro y ahora están revueltos y ahora sus funciones están complejizadas. Y entonces, bueno, es así tan sencillo como decir, como supongamos, ¿no? Que si esto lo lleváramos la seguridad pública a la cuestión de impartición de justicia y dijéramos que hubo muchos jueces que fueron muy malos, entonces desaparezcamos a los jueces y ahora dediquémonos a meter ministerios públicos que sancionen y que los metan a la cárcel directamente. Una cosa así muy similar, ¿no? O sea, estamos desmantelando a la sociedad en su función policíaca
para traer una institución con una vocación totalmente distinta, con condiciones totalmente distintas, y que de alguna forma no queremos pagar el precio de tener que formar estas policías, y que algún día algún gobernante tendrá que llegar y va a tener que establecer nuevamente todo este trabajo ya de violaciones de derechos humanos, de transgresiones a los particulares, las transgresiones al mismo sistema judicial, y bueno, pues tendremos el trabajo, lo vamos a tener que pagar. Maestro, pues te agradecemos mucho. Yo quisiera que finalizáramos con alguna conclusión tuya respecto a este tema que hoy tocó platicar, y pues nada más para que tú cierres, maestro, y nos digas algún mensaje que tú quisieras darnos. No, bueno, pues yo los invito a ver el documental. Creo que ha tenido una aceptación de manera, digamos, sorpresiva, pero ha sido una cosa increíble lo que ha sucedido con el documental. Está en Netflix. Creo que el llegar a 180 países y traducido, si no mal recuerdo, a 3 idiomas, creo que eso habla del buen trabajo que se hizo. Afortunadamente ha tenido ya premios, ¿no? Ya ganó el Oso de Berlín, el Oso de Plata en Berlín, y posiblemente ya está digamos, como entre ese mundo de documentales para concursar al Oscar. Entonces creo que eso habla muy bien de la película, habla muy bien de sus realizadores, etcétera. Y bueno, pues creo que más que, digamos, ¿qué te puedo decir? Estoy muy emocionado. Creo que el director logró humanizar al policía mexicano, ¿no? No lo exonera, pero simplemente lo explica, ¿no? Y creo que sus rutinas, las aventuras, esos gajes del oficio, la interacción con sus pares y la ciudadanía, creo que es necesario que todos lo veamos, maestro. Muchas gracias también al colegio por la oportunidad, y siempre estoy dispuesto y muy contento de participar. Pues muchas gracias, mi querido maestro Arturo Piñeiro Monreal, y pues lo esperamos aquí a usted que nos acompañó el día de hoy en otro conversatorio con los posgraduados. Muchas gracias y buenas tardes.